Buen día, chicos. Buen día. ¿Cómo les va? Todo bien. Todo Bueno, el bien. lunes no hubo clases. No. Día del estudiante. El día de la Hola, primavera. doctor, buen día. Buen día. ¿Le puedo Día hacer de la una consulta? primavera. Dale, sí, todo lo que Respecto quieras. de los Pongan las cámaras si pueden, ¿eh? A ver, Dale. ¿ahí se me ve bien? Sí. Sí, sí. Bien. Respecto de los presupuestos del contrato, ¿refiere al artículo 279 del código que habla del objeto de los presupuestos del contrato en cuanto a la El acto aptitud jurídico. del objeto? En cuanto a la aptitud del objeto, ¿refiere al objeto del acto jurídico que habla del 279 del Código Civil y Comercial, el artículo? Se integra también con el 279. Porque no O sea olvidemos, que, no olvidemos que no olvidemos que el contrato es un acto jurídico. ¿Sí? Que el objeto tiene claro, que estar determinado, pero te lo voy a, tiene que estar en el comercio. Dice, el objeto no puede ser un hecho imposible, prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, lesivo de los derechos ajenos o la dignidad humana. Tampoco puede claro. ser un bien por un motivo especial, se haya prohibido que lo sea. Eso, ¿A eso eso refiere la es aptitud del objeto? las cualidades a la aptitud del objeto, Ah, bien. Gracias, exactamente. gracias. Porque también debemos distinguir objeto de contenido, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Porque el contenido del negocio que tiene que tener un contenido para que haya un contrato. Patrimonial. Patrimonial. Muy bien. Exactamente. Espere que cierro acá. Tiene que tener un contenido patrimonial. Es requisito esencial de todos los negocios. Y recuerdan que también la patrimonialidad no la tenemos que asociar con el carácter oneroso del contrato. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que determinaba la patrimonialidad del contrato? El sacrificio de una de las partes. Exactamente. En la medida que había actos que importaban un sacrificio de una de las partes en beneficio de la otra, ¿sí? Eso es el contenido patrimonial, ¿sí? O sea, podría haber, ustedes saben que los actos jurídicos se califican de disposición, de conservación y de mera administración, pero de todas maneras siempre el contenido patrimonial está dado por ese sacrificio que realizan las partes, porque si no, no se justificaría que haya contratos a título gratuito. Es así, porque si estamos hablando de patrimonialidad en los negocios jurídicos, yo cuando hablo de negocios jurídicos, sinónimo de contrato, ¿eh? Cuando hablamos de patrimonialidad en un negocio jurídico y de repente nos encontramos frente a un acto que es a título gratuito, evidentemente, y lo asociamos a esto. Esto es algo muy importante porque les digo, me parece buena también la pregunta que me hizo Patricio, creo que fue, sobre el objeto, Yo, Nicolás. porque, Nicolás, perdón, ¿saben por qué? Porque nosotros, que es lo que siempre les digo, tenemos que ver el derecho no de una manera, no de una manera vertical dentro del proceso del ordenamiento jurídico y de la teoría que enseñan el orden de subordinación de normas, ¿sí? La norma superior está sobre la norma inferior, incondicionada, etcétera, etcétera. Sino que hoy, no sé si lo han visto o lo hemos hablado de este tema, hoy el Código Civil y Comercial ha roto el paradigma del derecho privado patrimonial. No sé, ¿lo hablamos esto? ¿Se los he mencionado en alguna clase? ¿Qué No, quiero creo que no. decir con esto del paradigma? ¿Qué quiero decir con esto del paradigma? Habla del principio del diálogo de fuente. Diálogo de fuente, ¿qué es? Que la ley ya no se interpreta de manera aislada, exclusivamente, sino se interpreta armonizándola con la Constitución Nacional,
con los tratados de derechos humanos, con otras leyes, con la costumbre. Es decir, hoy se habla de la constitucionalización del derecho privado. Antes, el derecho privado estaba el derecho público y el derecho privado. Dos institutos que en alguna medida coexistían paralelamente. Y hoy tenemos este concepto de diálogo de fuentes que atraviesa todo el derecho. Es decir, la norma nosotros no la podemos mirar en abstracto y exclusivamente sin considerarla y sin interpretarla armónicamente con todo el ordenamiento jurídico, con la coherencia del ordenamiento. Sí. Los acuerdos con Ríos y Rodríguez. Sí, están acá. Ahí está. Ríos y Rodríguez. Sí, ahí están los documentos. Decirle a qué hora se van a ir hoy a la escribanía, 1:30. Está tratando de ver y si vamos a tratar de coordinar. Dale, al final. Perdón. Perdón, chicos, pero soy un obrero del derecho. Hacemos ¿qué les contratos iba a sin práctica decir? profesional. Sí, hacen contratos y prácticas. Pero ¿saben la currícula oculta que hay ahí en la práctica profesional? ¿Por qué? Porque el derecho lo vamos a tener acá, chicos. Lo que tenemos que tener la cabeza, aprender a... Digo lo mismo y voy a morir en esta, es lo que más me apasiona. Que aprendan a pensar jurídicamente. Y para seguir en esta concepción de la interpretación del derecho, ¿sí? Porque no solamente lo estamos estudiando, sino ustedes lo tienen que aprender a interpretar, tienen que aprender a interpretar cómo las normas jurídicas, ¿sí? Interpretar es desentrañar el sentido y el alcance de la norma. Son normas, creo que ya lo han visto, pero son normas destinadas a los jueces, pero también a los abogados. Porque los primeros responsables o los primeros jueces de un tema somos los abogados. Vamos a interpretar una situación, un hecho, y su situación respecto del derecho, cuando nos viene a ver un cliente. Pero sí les quiero mencionar, y que es muy importante, que hoy tenemos el concepto, se habla del diálogo de fuentes. Y vos no podés mirar al derecho únicamente en función de una norma expresamente y no considerarla y contemplarla con todo el ordenamiento jurídico. ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, hay algunos autores que hablan hasta de inflación normativa en nuestro sistema. Nosotros tenemos tantas leyes, ¿sí?, que confunden. Entonces, ¿cómo? Que hasta nos confunden en alguna medida. Entonces, les digo esto ¿por qué? Porque lo vamos a ver inclusive con Elina. Bueno, si ahí, silencio. Nosotros tenemos hoy el derecho público a través de la Constitución, que era la base de todo nuestro sistema, que lo teníamos de manera piramidal, hoy también lo atraviesa de manera transversal y lo atraviesa el derecho privado. A tal punto, y hablemos cuando estudien el derecho del consumidor, que van a ver que ahí se materializa este concepto de diálogo de fuente. Profe, yo te iba a decir que justamente el orden público de la 24240, la Ley de Defensa del Consumidor, es lo que marca un poco el tema de las relaciones, por ahí de los contratos de adhesión o de los contratos en esa relación asimétrica entre la empresa y el consumidor, que muestra un poco cómo interviene el orden público digamos, en un ámbito completamente privado, que es el consumo. Totalmente, totalmente. ¿Y saben qué? Por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución, ¿sí? El artículo 42 de la Constitución, yo siempre la Constitución la tenemos que tener al lado. Es como si fuera... El artículo 42 de la Constitución Nacional es la nueva Declaración de Derechos y Garantías, la reforma del 94, habla y dice, miren, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la relación de consumo, a la protección de su salud, la seguridad e integrar intereses económicos, a una información adecuada, veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia con toda forma de distorsión,
La legislación establecería procedimientos eficaces para prevención y solución de conflictos en este marco, y el 43 también, toda persona habla del amparo, etc. ¿Qué está diciendo cuando habla? Debe velar por el derecho en la relación a la salud, a la seguridad. Se está refiriendo al derecho privado, y esta norma es aplicable dentro del ámbito del derecho privado. Si leemos el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil, ¿sí? Voy a leer porque realmente nos da la pauta de que hoy al ordenamiento jurídico lo tenemos que mirar desde el punto de vista global. No es que vos, por ejemplo, dice el artículo 1, mire, fuentes. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. ¿Está claro? Por ejemplo, en un contrato de seguro, la ley de seguro. ¿Es así? Conforme con las leyes aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, en los que la República sea parte. Es decir, que la resolución y la norma, ¿sí?, se deben resolver a la luz de estos tres elementos, de estas tres fuentes. La ley en particular, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocidos constitucionalmente. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos y prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o a situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho. Después dice, interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta su palabra, su finalidad, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonable. ¿Por qué dirán que hago hincapié en esto? Porque en alguna medida no nos podemos quedar enfocados nada más en el derecho privado y en lo que diga, por ejemplo, hoy el artículo 1096 con relación a las prácticas abusivas en los contratos de consumo, por decirle algo. ¿Por qué? Porque la ley, fíjense, la ley de defensa del consumidor está regida por la defensa de los consumidores está regida por la 24240, por la Constitución Nacional en este artículo 42 y el artículo 38 de la Constitución Provincial. Está normada por la ley especial 24240 y su reforma, la 26361. Y a su vez, el Código Civil y Comercial tutela los contratos de consumo a partir del 1092. ¿Es así o no? Y además tenemos infinidad de leyes particulares, como la ley de discapacidad, la ley de contrato de seguro, la de espectáculos deportivos, las leyes de turismo, etcétera, que también integran el derecho del consumidor. O sea, por ejemplo, tenemos un marco normativo que debe ser interpretado de manera amplia. De la misma manera que vamos a ver en la ley de locaciones urbanas. Si ustedes se ponen a observar, en nuestro régimen tenemos la 23.091, que es la ley de locaciones urbanas, que no quedó totalmente modificada. Tenemos el Código Civil y Comercial, ¿sí o no? A partir del artículo 1900, a ver, marcando por 1190. 1187. Fue modificada, ¿no? La de esa, la definición de las tres. Sí. Sí. Por eso. Pero miren, lo que les quiero significar es esto. Tenemos la 23.091 de locaciones urbanas, que todavía establece el carácter de orden público y que en alguna medida no quedó derogada. Tenemos el Código Civil y Comercial, que a partir del año del 1187 regula el contrato de locación. Y hoy tenemos la ley 27.551, que modificó algunos artículos del Código Civil en materia de locación. Es decir, y aquí que tenemos una trilogía de normas específicas, unas con otras,
Y en función de esto, que lo que le digo, no nos podemos quedar pensando, bueno, que uno va excluyendo a la otra, sino que se tiene que armonizar y se tiene que interpretar en forma coherente el derecho y las normas jurídicas. Eso no nos podemos quedar, siempre tenemos que tener mentes muy claras y abiertas para cuando nosotros estudiamos y luego apliquen y ejerzan el derecho. Esto parece una clase de interpretación, ¿no? Pero la realidad es, creo que no está más. Lo hago de hincapié esto, ¿para qué? Porque cuando estamos estudiando la norma, no nos quedemos con la letra fría de la norma jurídica y en abstracto y encajonado en lo que dice esa norma jurídica, ¿sí? Ya cuando veamos derecho del consumo con ustedes seguramente vamos a ver derecho del consumo, vamos a ver que, por ejemplo, hay situaciones que, bueno, está la norma, pero aparte tenemos que ver cómo funciona la operatividad de la norma. Porque esta reforma de la 27.551, cuando habla de la actualización de los alquileres, establece un sistema de actualización de los alquileres, a partir del artículo 15, creo, en alguna medida, la norma jurídica está, pero operativamente no sé cómo va a funcionar, porque después siempre todo el ordenamiento se conjuga en base a los principios generales del derecho. Y habrá que ver los jueces cómo van a resolver en situaciones. Fíjense que vivimos en una situación totalmente dinámica, más nosotros en un mercado económico totalmente dinámico, muy inestable y con muy pocas reglas de juego claras. Pero bueno, esto bueno, no está de más, ¿no? Pienso que, pero sí es importante que lo veamos desde este lugar. Pueden tener los micrófonos abiertos en la medida que no ladren, pero pueden tener los micrófonos abiertos para interactuar, como si fuera una clase presencial. Hoy vamos a hablar de representación porque el consentimiento ya se lo había reservado el doctor Escarcela y no le quiero quitar el tema a él, que lo tiene preparado, y bueno, es así, aunque a ustedes les parezca mentira, nosotros vamos preparando también las clases porque es una manera de seguir estudiando, de estar comprometido. Vamos a hablar de representación. ¿Qué es representar? Representar significa cuando uno actúa por otro. Representar, actúo por otro. Desde el punto de vista amplio, nosotros lo vemos a través de la representación artística, ¿no? Pero en el ámbito de lo que es el derecho, la teoría general del derecho, la representación que estaba mal regulada o reconocida en el Código Civil de Vélez, porque Vélez no legisló la teoría general de la representación, sino que Vélez se dedicó a tratar el tema del contrato de mandato, y en el artículo 1870, después de definir el contrato de mandato, hablaba de representación, que las normas del mandato se aplicaban a la teoría general de la representación. Pero la realidad es que son dos situaciones completamente distintas. ¿Por qué? Porque una cosa es representar, actuando en nombre de otro, y otra cosa es celebrar un contrato por otro. ¿Por qué? Porque la representación puede ser legal. Es el caso típico de quienes en la representación legal. Los abogados en el contrato de mandato, en el ratificio de gestión, cuando... No, ahí de los padres. Por eso piensen, claro. Representación legal es cuando la ley te dice... Sí, a ver, ¿qué, Juan Manuel? No, el contrato de la representación del abogado, digamos, es un contrato de mandato, si no me equivoco. Pero no no sería es por ley. Claro, no es por ley, sino que sería representación voluntaria, claro. ¿Qué sería? Representación, el término sería representación convencional, que responde a un acuerdo de partes. ¿Está? Por eso tenemos la representación que es legal y tenemos la representación que es convencional. ¿Está claro? Es la que surge de un contrato. Vélez Sarsfield reguló
reguló en primer lugar el contrato de mandato y después en este artículo 1870 decía, no, a las normas de mandato se le aplica las reglas de la representación. Pero para que tengan una idea, puede haber representación sin mandato, ¿sí? O puede haber mandato sin representación, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque la teoría general de la representación se dedica especialmente, y esto es lo que tienen que tener bien en claro, a estudiar los efectos que provocan los actos que realiza un representante en nombre de otro. Los actos jurídicos que realiza el representante, si los efectos de ese acto jurídico se van a propagar a su representado. ¿Está claro lo que digo? La teoría general de la representación se encarga precisamente de abordar el tema externamente, es decir, en la medida que yo actúo como representante, que puedo hacerlo de manera legal, porque soy el padre que obligo a mi hijo, puede ser convencional, porque es el mandatario que obliga a su mandante, o puede ser hasta la representación que también se denomina orgánica en el caso de las personas jurídicas. Entonces, cuando alguien actúa en representación de otro, el sistema se encarga de estudiar qué efectos van a provocar esos actos. ¿A quién va a obligar el acto que realizado por un representante? La ley, lo del artículo 359, habla de lo que es la representación legal, y el 1319 nos habla del mandato. El mandato es una representación convencional. Pero también vamos a ver que en el contrato de mandato, por ejemplo, cuando Alejandro, alguien le encarga a otro. Sí, una duda sobre el término. sí, dale, Porque sí. vos hablabas recién, yo dije representación voluntaria porque lo leí justo en Vélez, que hablaba de la representación legal y voluntaria. Sí. ¿Está mal el término voluntario? ¿No lo uso o uso No, convencional? no está mal. No. Se dice convencional o voluntaria. Ah, podría decir cualquiera de los dos, porque La yo justo leí la representación legal, que resulta claro, la porque en ley, y realidad abajo depende dice de la. representación voluntaria, decía abajo, por eso le consulté. Es sinónimo de representación legal, de representación voluntaria, pero lo que pasa, a ver, el artículo, espera, ¿qué artículo es? Los actos, los actos, es más, en la sección segunda del Código habla de representación voluntaria, cuando trata, y esta representación voluntaria responde a un mandato, al contrato de mandato. Los padres son legalmente los representantes legales de sus hijos, los tutores y curadores son representantes legales de sus pupilos o de sus corados. No es que convencionalmente acordaron representar uno a otro, sino por una situación jurídica determinada, cuando el sujeto, digamos, no tiene las cualidades propias como para poder realizar actos jurídicos en nombre propio, ¿sí? por discernimiento, por carecer de discernimiento, intención o libertad en alguna medida, aparece el representante, el que actúa por ello. El Ministerio Público, por ejemplo, es representante legal en todos los juicios donde tramiten menores, por ejemplo, que representa los intereses del Estado, pero también es. Antiguamente se hablaba de representación legal y voluntaria, hoy el Código también la trata. La representación voluntaria es sinónimo de contrato convencional, y no la otra nos viene derivada, nos viene dada por la ley. El artículo 3, si tienen el Código a mano y miran el artículo 359, y por eso hago hincapié para que puedan entender bien lo que es la representación y diferenciarlo del contrato de mandato. Dice, los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento producen efectos directamente al representado. Es decir, que por eso la representación estudia la fase externa, las secuelas que va a dejar un negocio jurídico cuando alguien actúa por otro.
Si lo haces en ejercicio de una representación, llámese legal o voluntaria, el que queda personalmente obligado siempre es el representado. Y el representante, que es un mero ejecutor o transmisor de la voluntad jurídica de su representado. Es como que actúa en el negocio, interviene en el negocio, pero, digamos, cumpliendo, desarrollando la voluntad de su mandante o su representado. Normalmente yo cuando doy esta clase presencial, yo agarro a un alumno y le digo, bueno, anda a comprarme un agua. No sé si alguno ya lo ha cursado antes conmigo, no, pero le voy a graficar un ejemplo. Sí, totalmente. Actúa como Ángel, como si hubiera actuado en la persona misma, el obligado principal. Pero yo siempre, para graficar, que a mí me gusta que el derecho digamos, también lo materialicemos en los hechos, mando a un alumno a comprar agua. Le doy la plata, le digo, anda a comprarme un agua mineral, ¿sí? Y tráeme el vuelto. Supongamos, le digo, Juan, anda a comprarme un agua mineral. Bueno, vos vas a comprarme, representante que estás comprándome el agua mineral. ¿Qué le dirías al que te está vendiendo el agua? ¿Me das un agua? ¿Sí o no? Claro, ¿Quiero un agua haría lo mismo. mineral? Le diría, dame un agua mineral, le pagaría, agarraría el ¿Vos vuelto y vas? te llevaría el agua y te daría el vuelto. No le pondrías nada en el medio, ¿no? En el interior. Claro, No, cumpliría con el... voy a lo siguiente. Pero voy a esto, no es una broma, pero voy a esto. O sea, que vos irías al del buffet de la facultad, quiero un agua mineral, y después vendés y me traerías el agua y me darías el vuelto. Yo te había dicho, anda a comprarme un agua mineral y tráeme el vuelto. ¿Es así? Entonces, fíjate vos, en ese ejemplo que yo les estoy dando, hay dos contratos, o dos actos contractuales. Uno, el de mandato. Cuando yo te doy el encargo para que me vayas a comprar el agua, te proporciono los medios, ¿sí? Y te pido que me rindas cuentas. Tráeme el vuelto. La mayoría de las veces cuando hacíamos los mandados, muchas veces nos comíamos el vuelto. Por lo menos en mi época, ahora no sé usted. Pero algún vuelto quedaba en el camino. ¿Es así o no? Entonces, cuando te encomendé para que me fueras a buscar el agua, hubo un contrato de mandato, hubo un encargo para que realice un negocio jurídico por mi cuenta. ¿Es así o no? Ahora bien, cuando él llegó, pidió el agua, también realizó otro negocio jurídico, que fue Comprar una, el agua, hacer un contrato de compra-venta. Representación. una compra-venta manual. No, Compra-venta espera, Josefina. ¿Qué hizo? Una compra-venta manual. Compró un agua. Pero la compró en nombre propio. Él nos dijo, vengo a comprar un agua para el doctor Alejandro Vega, o para Alejandro Vega. Él fue y compró un agua. ¿Sí o no? Sí, pero si lo decía igual era En nombre indiferente. propio. No, podría haber cambiado Indiferente. el tipo de negocio. No, podría haber cambiado si yo hubiera dicho, no hubiera llevado plata, hubiera dicho, me das. Pero no, pero pará. Vos fuiste y compraste el agua. Analicemos primero esta situación. Vos fuiste y compraste el agua. ¿Actuaste en representación mía? En ese caso, yo compré para el agua, después te rendí cuentas a vos. Claro, pero en cuanto al negocio que accediste, compra-venta, ¿sí? Lo hiciste en nombre propio. No, ¿Es no así o no? yo O sea, con el realizaste muchacho de la cafetería. hiciste un negocio que ¿cómo se calificaría? Es un negocio no representativo. ¿Es así? ¿Por qué? Porque no hiciste en nombre de representación mía, sino lo hiciste por encargo mío. Por eso, fíjate, respecto del análisis de las consecuencias del negocio compra-venta de agua, las consecuencias de ese negocio y los efectos de ese negocio, en principio, se propagan exclusivamente entre comprador y vendedor.
entre el bufetero y Juan. ¿Tá? No hubo representación. Entonces esos efectos no se van a propagar a mí si yo le di plata falsa y él pagó con dinero falso o no. El que queda personalmente obligado en ese negocio no representativo, ¿quién fue? Fue Juan. Sin embargo, respondió a un mandato mío, a un contrato de mandato que celebró conmigo, un mandato gratuito. ¿Es así? Celebró conmigo. En cambio, entonces acá tenemos por un lado que realizó un negocio no representativo y por otro lado cumplió con un mandato que se llama sin representación. Te doy un encargo para que hagas un negocio por mi cuenta, pero no en mi nombre. Es lo que se llama es la comisión, es lo que se llama el prestaferro, es lo que se llama el prestanombre, ¿sí? Como vamos a ver mucho más adelante. Pero desde el punto de vista del análisis de las consecuencias jurídicas del negocio de la compra-venta que él realizó por otro, no actuó representándome. Distinto es si él hubiera ido al bufetero, vengo en nombre y representación de Alejandro Vega a comprar un agua. El que queda personalmente obligado en el negocio de compra-venta es el doctor Alejandro Vega, y Juan Manuel es un mero ejecutor de la voluntad del representado. Y las consecuencias de ese negocio se van a propagar directamente al representado. ¿Está claro lo que digo? Por eso puede haber representación sin mandato, cuando la representación es legal, y puede haber mandato sin representación, cuando lo actúas en nombre propio, por encargo de otro. Por eso te dice, de vuelta al 359, si lo analizamos, los actos celebrados por el representante en nombre del representado, si vos le hubieras comprado el agua en nombre de Alejandro Vega, ¿sí? Y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, produce efectos directamente al representado. Eso es la teoría de la representación. Y por eso se habla de actos representativos y actos no representativos en la teoría de la representación. Muchas veces hay actos que se ejecutan de manera no representativa, como en este caso. En el contrato de mandato, que es un acuerdo de voluntades, que es una representación voluntaria, que es una representación legal, que surge del contrato, ¿no? Obviamente. Me pueden dar facultades generales o especiales para actuar en nombre de representación de otro. ¿Sí? Puedo tener poderes generales para actuar en nombre de otro. El poder, el instrumento de poder mandato, es lo que me acredita a mí la legitimación para actuar en nombre del mandante y obligar personalmente a mi mandante, y no que quede obligado yo frente al negocio. Por eso cuando veíamos los elementos, dentro de los elementos y conceptos de legitimación, de qué manera uno acredita la legitimación cuando está hablando, actuando en nombre de otro, ¿a través de qué? A través del poder o a través de la representación legal que esté ejerciendo o la representación orgánica que tenga. En cambio, el contrato de mandato, cuando lo estudiemos, se ocupa de ver los efectos internos que hay entre mandante y mandatario, no respecto del negocio que realiza con el otro, sino ese vínculo que se establece entre las partes, mandante y mandatario, independientemente de los negocios que actúen. Y esa es la gran diferencia entre la teoría general de la representación y el mandato. ¿Por qué les digo esto? ¿A colación de qué viene esto? Porque no tenemos que distinguir bien lo que es la representación de lo que es el mandato. El código hoy, en alguna medida, zanjea este tema, porque la representación lo trata de manera autónoma al hablar de los actos jurídicos y al hablar de la representación desde el artículo 358 al 381. ¿Sí? De la representación voluntaria, comprende solo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo, los límites de la representación.
Es decir, esto antes en el Código Beldes no estaba regulado o no estaba especificado claramente. ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Queda alguna duda? No. No, yo tenía justo, estaba con el Para tema que ahí tengan medio, una idea. perdón, medio confundido, claro, porque yo estaba leyendo Alterini, y Alterini hace la distinción entre mandato con representación y caso de mandato sin representación, que era el que explicaste vos recién, pero no hace esta diferencia que explicábamos recién de que está diferenciada la representación voluntaria de los efectos y las disposiciones generales que estaban en el código nuevo. Por eso me quedé mareado. Claro, al leerlo en perspectiva me quedaba como Pero distinto. cuando vean, cuando nosotros hablamos de representación y todas las vicisitudes que implica la representación, hoy lo tenemos en la sección, en el capítulo 8 del Código, en el 358 y siguientes. Esta normatización o sistematización de este instituto de la representación, digamos, estaba mezclada y subsumida dentro del contrato de mandato en el viejo código. Es decir, regulaba el mandato y decía a las reglas de la representación se le aplican las normas del mandato. Hoy la diferencia es sustancial, porque aquellas reglas que estaban dentro del mandato hoy están contenidas en la teoría general de la representación. Y aquí cuando sobre todo se habla de representación voluntaria y donde mayor hincapié hace el código, nosotros tenemos que tener presente que cuando hablamos de representación voluntaria, que generalmente responde al mandato, tenemos que distinguir lo que es el acto de la representación o del mandato con lo que es el poder o el apoderamiento. ¿Por qué? El artículo 363 dice, el apoderamiento, miren, el 352 dice, la representación voluntaria comprende solo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Los límites de la representación, su extinción y las instrucciones que el representado dio a su representante son oponibles a terceros si estos han tomado conocimiento de las circunstancias o debieron conocerlas. La forma. El apoderamiento debe ser otorgado en forma prescripta para el acto en el que el representado debe realizar. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la naturaleza del negocio que uno concreta, deberá acreditar la legitimación. Si, por ejemplo, vas a hacer un contrato manual, una compraventa menor, como en el caso de la compraventa de agua, por más que diga vengo en nombre de representación de Alejandro Vega, no te van a pedir el poder que acredites que tenés facultades para obligarme. ¿Es así o no? Y es más, aún así manifestándolo, en principio, es un acto menor. Por eso, de acuerdo a la naturaleza del acto, uno deberá acreditar o no el apoderamiento. ¿Cómo se acredita esa facultad de poder obligar a otro? A través de lo que se llama el instrumento de poder. El poder es el instrumento que acredita o que las facultades que uno tiene para actuar en nombre de otro. Lo vamos a ver mucho, en el ejercicio de nuestra profesión. Porque, por ejemplo, este es un instrumento de poder, un poder general judicial, donde me confiere una empresa facultades para actuar en su nombre y representación. El poder, ¿sí?, no es el contrato. El poder no es el encargo, sino es el instrumento que me habilita para mí para actuar en nombre de otro. Y conforme las facultades que estén impresas en este documento, yo voy a poder actuar y a obligar al otro. ¿Se entiende? Eso es una cosa. Y otra cosa es el acto de apoderamiento, que lo vamos a ver también, porque una de estos, este es el poder. Pero ¿cuál es el apoderamiento? Cuando yo te faculté a vos para que vayas a comprar el agua.
El acto de apoderamiento fue la declaración positiva de que hagas un negocio, me compres un agua y te apoderé y te faculté para que lo hicieras. ¿Sí o no? Ese es el acto de apoderamiento, que puede ser positivo o negativo, en el sentido que yo puedo actuar en nombre de otro y apoderarme en nombre de otro, activamente o pasivamente, como lo vamos a ver cuando estudiemos el contrato de mandato. Alejandro, Por esa eso se expresión dice, de, sí, perdón, esa expresión de voluntad Sí. que vos decís que es lo que apodera al sujeto, ¿es oponible en el caso de, por ejemplo, la franquicia del 48, cuando el sujeto no ratificare lo que uno obró en representación y que uno carga con las costas? ¿Es oponible para el cumplimiento, digamos, para ahora eludirse vamos esa a ver. obligación? Esa me quedó solo. Y ahora les digo, esto es la teoría general de la representación. Después tenemos distintas formas de representación. Porque tenemos la teoría general abarca la representación para la actuación en determinados negocios jurídicos, ¿sí? Pero también tenemos lo que se llama la representación procesal. La representación procesal es la que nos otorga para actuar en juicio en nombre de nuestros clientes. ¿Sí? Sí. Uno puede ir hoy uno. Mañana. ¿Solo o esperás si te confunden los dos? ¿Y el otro cuándo puede ir? ¿Mañana? El otro está laburando, quiere ver cómo hacer, pidió si puede ser mañana. Yo hablar con Atkinson. Habla ahí. Disculpen, chicos. Perdón, si no, no sobrevivimos, la pandemia nos mata. Llévalo, Gonzalo, el teléfono que no lo quiero ni ver. Perdónenme, pero bueno, es así, es en vivo. Esto es la televisión en vivo. ¿Vieron cómo son los programas en vivo? Voy a esto. Está buena tu pregunta, Juan Manuel, porque lo que ahí hablamos de la teoría general de la representación procesal, de la representación para actuar en juicio. Es una especie de representación. ¿Ah? Se aplican los conceptos de la teoría general de la representación del Código Civil, con sus matices. ¿Por qué? Porque los abogados, en primer lugar, los justiciables, para actuar en juicio, lo dice la ley 6718, no pueden actuar personalmente, sino tienen que hacerlo a través o por intermedio de asesoramiento o asistencia letrada, asistencia de un abogado. El abogado puede actuar en nombre de sus clientes, ¿sí? En tanto y en cuanto le den un poder para hacerlo, ¿sí? Como el que les mostraba yo, donde me dan las facultades para contestar demandas, transar, lo que sea, actuar administrativamente, etcétera, etcétera. En este caso, yo actúo con poder y represento a mi cliente. Y el que habla, en alguna medida, expreso la voluntad técnicamente hablando de mi cliente. Puede ser también que el abogado intervenga en un proceso, pero en la calidad de patrocinante. ¿Qué quiere decir patrocinante? Que el que se presenta es el cliente, pero va con firma de patrocinio letrado de abogado, porque el justiciable solo no se puede presentar en juicio, sino siempre tiene que estar asistido por un profesional. Cuando uno actúa como patrocinante, la labor del abogado se agota en el acto del escrito que presenta. Es decir, cada escrito que deba presentar el cliente tiene que estar con él. Yo tengo mi patrocinado, lo tiene que firmar mi patrocinado. ¿Se entiende hasta ahí lo que digo? En determinadas circunstancias puede haber situaciones de urgencia, de traslado, o justo mi cliente que yo lo patrocino, pero que no tengo el poder, está de viaje y me dice, bueno, pero hay que contestar este traslado, yo invoco lo que se llama el beneficio del artículo 48. Actúo como un gestor de negocio. ¿Qué es un gestor de negocio? Es aquel que actúa sin tener representación, se mete en los negocios de otro. Ahora vamos a ver lo que es la gestión de negocio. Pero voy a lo siguiente. El gestor de negocio es una figura que da la ley, que tiene el sistema procesal,
para que en los casos que hay patrocinio se pueda representar al patrocinado y que en un plazo de 60 días, dentro del artículo 48, luego le ratifique la gestión, le ratifique lo actuado. Con la ratificación de lo actuado, queda frente de la participación en el juicio. En la representación legal, en la representación voluntaria que estamos viendo acá, o en la teoría general de la representación, llevándolo al plano de los negocios, pasa exactamente lo mismo. Juan puede haber ido a hacer el negocio no representativo y queda personalmente obligado con que entregó una moneda falsa y en principio él es el responsable de haber entregado una moneda falsa. Yo puedo ir a ratificar lo actuado por Juan, lo desplazo de las consecuencias y los defectos de ese negocio y quedo personalmente obligado dentro de él. ¿Acá está claro? En la representación procesal tenemos los beneficios del artículo 48. En la experiencia profesional, cuando uno actúa como patrocinando a un cliente, en primer lugar, uno tiene que tratar de no utilizar mucho el artículo 48. ¿Por qué? Porque si mi cliente luego no me ratifica el artículo 48, se declara la nulidad de todo el actuado y yo soy el responsable de las consecuencias de la nulidad de toda esa actuación. El abogado personalmente responde. Te van a decir, pero ¿cómo? Si tu cliente te dio facultades, te dice, anda, entregá, firmá y demás. Bueno, acá les voy a dar una data extra. ¿Qué es lo que pasa con los clientes? Ya lo vamos a ver cuando veamos el régimen jurídico de las profesiones liberales. A veces con los clientes es como entramos en un buen romance al principio. Entonces, es el mejor abogado, es espectacular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un momento por ahí te engañan, porque hay tantos abogados y en un momento en ese romance se pierde el encanto y se va con otro abogado. Y tenemos miles de abogados ahora. Y vos que estás patrocinado y que es una relación de confianza, firmaste y reconociste derechos invocando el artículo 48, hay una circunstancia que te genera un distanciamiento con tu cliente y después no te ratifica nunca más. Es una situación bastante delicada. Por eso, siempre, ¿qué es lo que haríamos para tratar de suplir esa situación extraordinaria? Esto está siendo grabado, pero es la realidad jurídica con la que actuamos los abogados. Yo inicio una sucesión y patrocino a uno de los herederos, perfecto, le hago firmar el escrito de inicio de la sucesión y también le hago firmar un escrito de ratifica lo actuado. Y me lo guardo en la carpeta y lo tengo. Si en un momento determinado tengo que invocar los beneficios del artículo 48, lo invoco. Si después se produce ese desencantamiento profesional, esa ruptura del romance que hay entre abogado y cliente, que en su momento brillaba con todo esplendor, ¿no? Tengo el 48 siempre para presentarlo. Te reí, Juan, pero esto es algo que tienen que tenerlo muy presente. Y ha pasado, y lo he visto en persona, por eso me río, porque es así, es tal cual. Eso se Entonces, salva en el caso de que tengas el poder de representación, ¿no, profe? Porque ahí lo que tiene que hacer es revocar el poder. No, sí, si tenés poder, sí, pero cuando estás actuando como patrocinante, no como apoderado. Y es más, les digo, aún teniendo poder, muchas veces, esto es una cuestión mía, aún teniendo poder de un cliente que me permita ceder cuotas de capital, hacer todo tipo de actos jurídicos que se les ocurra, ¿sí? Aunque me permita renunciar a los derechos, que tenga las facultades más amplias en determinados casos, ¿sí? Por más que uno tenga el poder, no, después hablamos del poder irrevocable, porque por más que tengamos el poder, ¿qué les quiero mencionar?
Yo a veces les hago firmar los escritos donde mi cliente, que a mí me dio poder para hacerlo y tengo potestades para hacerlo, le hago firmar esos escritos y yo lo patrocino. No quiere decir que se extinga el poder, pero determinada, porque a veces el cliente después termina siendo el propio enemigo de uno. Yo siempre digo que tenemos que pensar mal en el buen sentido, porque en la medida que pensemos mal minimizamos los riesgos de todas las situaciones a las cuales nos podemos estar expuestos. No solamente nosotros, sino podemos exponer a nuestros clientes. En el plano de la responsabilidad profesional, uno tiene que tratar de ver todas las circunstancias que nos pueden rodear a un negocio, o una actuación, o un encargo, y todo lo malo. Porque viendo todo lo malo vos podés prever de qué manera, frente a estas circunstancias, cómo resolverlo. ¿Acá está claro? Ahí me preguntaban del poder. ¿Qué quedaste? Bueno, ¿le avisaste a Atkinson también? Ya hablé con Atkinson, esto está esperando entre 13 está imprimiendo las actas ya Todas. para firmar. Sí, llamamos. Dale. Todo. Perdón, chicos, pero el derecho no descansa, nunca. Bueno, me perdí un poquito. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estas cosas que les estoy diciendo, Connie, si querés, libera el micrófono. Si por mí liberen el micrófono, yo no tengo problema. Lo que quiero decirles, chicos, estos hacen a la práctica profesional, ¿no? Pero hace también, tiene mucha relevancia y tiene tanta significación como lo que van a estudiar en el libro y en la teoría general de la representación que hoy estamos abordando, porque tampoco es difícil. Lo que quiero es que la entiendan. ¿Por qué? Porque el derecho tiene que aprender, no me canso de decirlo, aprender a pensarlo, aprender a entenderlo, aprender a entender la norma. Bueno, entonces dijimos que teníamos en la teoría general, se encarga de los efectos de los negocios representativos y no representativos. Acá ustedes van a ver las circunstancias de lo que es la ratificación de los actos cuando uno realiza un negocio no representativo y después viene la ratificación, los caracteres de los poderes. También lo vamos a estudiar cuando lo veamos el contrato de mandato. Y no me quiero detener en toda esta parte de la normativa, en alguna medida no es compleja, pero hace más que nada a la representación voluntaria en el marco de un contrato de mandato. Sí, Ángel. Quería consultarle, profe, el artículo 48 involucra a la ratificación de todos los actos, de todas las representaciones que como profesional se hagan, en todos. Claro, de todo, en el juicio. El artículo 48 es una norma procesal de todo lo que yo haya actuado en nombre de mi mandante en el juicio, pero tenés un plazo para que te ratifique el cliente, que son 60 días. Si en 60 días no te ratifica el cliente, y ahí es donde tenés que pensar qué tipo de actos jurídicos estoy realizando en nombre de mi mandante Pero es en un proceso, ¿no? En el expediente. En cualquier otra representación, digamos. No, es solamente en un proceso. Exacto. Por ejemplo, Juan Manuel, cuando va a comprar el agua, no invoca artículo 48, no. Por eso les dije, una cosa es la representación procesal y otra es la representación en términos generales, la teoría general de la representación para los actos jurídicos en general. Cuando estudien derecho procesal, no sé si vieron ya derecho procesal o no, Sí, van a tratar el tema. Yo justo te interrumpí por eso porque, perdón si involucré una cuestión de procesal, pero la duda que yo tenía en realidad del artículo 48 es si se aplicaban las mismas reglas en el caso ese de conceder a través de la voluntad exteriorizada que tiene el cliente con el abogado, ya genera efectos
si después no ratifica, ¿viste? O sea, se aplican las reglas generales de la representación en las mismas en las cuestiones procesales también, si eso está vigente, En si eso la- no tiene que ser hablado. Sí, con distintos matices, porque hay distintos matices, como por ejemplo, en la representación procesal vos podés invocar el artículo 48, en un negocio no, ¿tá? En una actuación judicial sí, pero en una actuación comercial no hay artículo 48, te puede ratificar en cualquier momento, ¿sí? De la manera que el representante quede desplazado del negocio, de las obligaciones del negocio que realizó en nombre de por cuenta de su representado, ¿sí? Sobreviene a consecuencia de lo que es la ratificación. Y ahí es donde se pone el representante en cabeza al frente del negocio. Otra de las figuras que tenemos para ir viendo dentro de lo que es la teoría de la representación es lo que se llama la gestión de negocios. El artículo 48 es lo que se habla de gestión procesal, actuar como un gestor procesal. Se dice que es un falso gestor y después no te ratifica. Lo que sí les digo, nunca se confíen cuando actúen como patrocinantes y tomen y tengan el celo de hacerse firmar siempre los escritos, 1 o 2 escritos de ratificación, en el momento que estamos en buen romance con el cliente. ¿Está? La otra figura es lo que se llama la gestión de negocio. La gestión de negocio en el derecho romano se hablaba de cuasi contratos. ¿Por qué? Porque el gestor de negocios era aquel que se inmiscuía en los negocios de otro sin un encargo, sin tener un encargo, pero por un motivo razonable y muchas veces por situaciones de urgencia. El artículo 1781 del Código Civil regula la gestión de negocios y dice, hay gestión de negocios cuando una persona, ¿saben? Se lo llama normalmente al gestor el comedido, el que se mete de comedido en los negocios de otros, que asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada convencional o legalmente. Ese es el gestor de negocios. Dirán, ¿cómo se puede dar? ¿Qué situaciones se pueden plantear para que haya un gestor de negocios? ¿Por qué los romanos decían que había un cuasi contrato? Porque en principio no había un acuerdo de voluntades para realizar determinados actos y de golpe venía uno y se metía en el negocio del otro. ¿No se les ocurre ningún caso, si tenemos que llevar a la práctica la aplicación de esta norma, de este concepto, de este instituto? Piensen, ¿se les ocurre alguno? Si un vecino se va de viaje, por ejemplo, y le pago las cuentas que le llegan, o los servicios. Bueno, pero ahí por ahí conveniste con él que le pague. No, pero ponele, se Y lo un pago vecino para que no le corten la luz. Esto Puede es ser lo que hablamos. la Es lo que situación. hablábamos de obligaciones, dependiendo de las circunstancias. Si van con la voluntad del sujeto, sin la voluntad del sujeto. Yo me lo acuerdo recalcado, que el gestor de negocios era el que, sin consentimiento del usuario frecuente, por ejemplo, el servicio de la luz, iba y le pagaba las cuentas y hacía una gestión de negocios a partir de ese pago de cuentas para después solicitar la restitución hasta el punto de lo pagado, digamos, de lo debido. Eso me acuerdo actual, lo vemos en obligaciones hace nada. El gestor de negocio es cuando alguien, por razones de necesidad, o sea, cuando alguien se mete en el negocio de otro por un motivo razonable, una circunstancia, digamos, una situación de necesidad, ¿sí? Sin que esté obligado, y que sobre todo no esté autorizado por él. Es el caso típico de que yo vivo en un departamento
el departamento de al lado se le rompe un caño y el dueño vive en Buenos Aires y empieza a perder agua. ¿Hay un motivo razonable? Si lo hago por una liberalidad, no. ¿Es así o no? Y ¿estoy autorizado para hacerlo legal o convencionalmente? No. Lo que sí, las circunstancias me llevan a que tenga que actuar de manera urgente para solucionar un inconveniente que también se me puede alcanzar a mí como vecino. ¿Está? Entonces, el gestor es aquel que se mete en el negocio de otro, pero una vez que interviene en el negocio, que realiza el acto, ¿sí?, para tratar de solucionarlo, para tratar de evitarlo, debe darle cuenta inmediatamente al dueño del negocio, ¿sí?, que se ha inmiscuido en un negocio determinado. ¿Y para qué? Primero y principal, para que el dueño del negocio se haga cargo de la gestión y lo libere de los compromisos que puede haber adoptado el gestor del negocio. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando el gestor se mete en el negocio de otro por unas circunstancias extraordinarias y demás, ¿sí?, también incurre en ¿qué? En gastos, en obligaciones, en compromisos, y él queda personalmente obligado. Entonces el gestor lo que tiene que hacer lo tiene que liberar. Miren la obligación del gestor, artículo 1782. El gestor está obligado a avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión y a guardar su respuesta siempre que esperarla no resulte perjudicial. Debe actuar conforme a la conveniencia y a la intención real o presunta del dueño del negocio, de acuerdo a los intereses del negocio. Debe continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga la posibilidad de asumirla por sí mismo y en su caso hasta concluirla. ¿Está? Mientras realiza la gestión, el gestor siempre queda personalmente obligado ante los negocios que hace en nombre del dueño del negocio. Una vez concluida la gestión, tiene que rendirle cuentas al dueño del negocio. Pero, ¿cómo se concluye la gestión? Cuando el dueño le prohíbe que siga actuando, el gestor, sin embargo, puede continuarla bajo su responsabilidad en la medida que lo haga también en un interés propio. Puede ser que el vecino que está de viaje dice, no me interesa que arregles ese caño de agua y resulta que se me cae el techo arriba de mi casa. ¿Entiende? Por más que el gestor me ponga en la situación de que no quiera seguir interviniendo, como voy a sufrir un daño concreto, tengo derecho a continuar con la gestión. Y si no, y si después el gestor, a ver, les hago una pregunta. Si el gestor después no se quiere hacer cargo, ¿sí?, de los gastos en que incurrí yo como vecino del departamento de abajo, que estaban perdiendo el caño del baño del dueño de arriba, me meto, lo reparo, y en realidad reparo el caño del baño del vecino, porque si no se me venía el techo abajo. Y por más que el gestor me haya dicho que no, obviamente que ahí no hay ningún tipo de obligación contractual, porque estamos hablando que no hubo un acuerdo de voluntades para que uno actuara en nombre de otro por realizar esos actos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que haría el gestor en estos casos? ¿Qué recursos tiene, le pregunto a ustedes, para ir a reclamarle luego al dueño del negocio todo lo que hubiera gastado y realizado, porque si no se le caía el techo de su casa? ¿A través de qué medio? Tiene que demostrar la utilidad de la gestión y después, en el caso de que el titular del bien no quiera pagar, reclamar un enriquecimiento sin causa. ¿Enriquecimiento? Sin causa. En base a un enriquecimiento sin causa. Acá no habría acá no habría un contrato. ¿Sí? A ver, sí, pero yo también.
No, pero yo también pensaría que tiene derecho digamos, a una posibilidad de la restitución, digamos, como decían acá recién, podría solicitar, digamos, un reembolso por lo actuado. Porque en realidad se está obligado. De hecho, el código, yo me acuerdo cuando vimos en la parte general de obligaciones, que había en los artículos 800 y pico, no me acuerdo bien, en los casos, sí, 55, rendición de cuentas, en el 858, dice que el que se entiende en cuenta de descripción de antecedentes de los hechos resultase perjuicioso de un negocio o existe un auto singular a rendición de cuentas cuando se le pone en conocimiento a la persona interesada conforme a lo dispuesto del artículo anterior, que puede, dentro de los requisitos, establecer que si aquel que actúa en gestión de negocios puede solicitar la rendición de cuentas. Pero, o sea, lo importante es que me demuestres la utilidad de la gestión, porque si me rompiste la puerta de un departamento para arreglarme un caño que costaba 100 pesos, no te voy a pagar la puerta. O sea, no. No, pero si a mí no se me caía, a mí me afectaba, había una afectación personal, y a mí se me estaba cayendo el techo, y yo lo arreglo como quede, y yo me quedo sin el techo, y es responsabilidad, porque de tu casa sale el caño que pasa por mi casa, yo te lo voy a pedir igual. Exactamente. Y no sería un requerimiento de causa mío. Eso no utilidad. Sí, claramente. Por eso que es tan importante por ahí la utilidad de la gestión que hiciste como para poder reclamar, porque si tu gestión no fue útil, no, te corta la vida del reclamo. Claro, pero surge la posibilidad. No, dale, a ver, para que termine. A mí se me ocurre a mí se me ocurre, o creo, que la posibilidad de existir, esa posibilidad de rendición de cuentas, existe de que yo no actúe en una liberalidad. Yo no quiero actuar en una liberalidad. Yo surge a partir de una circunstancia que me condiciona a actuar en la gestión de negocios a través de que estamos, por ejemplo, en una unidad funcional que está conectada con la tuya y que va a requerir la posibilidad de que yo quiera realizar esa acción a partir de esa gestión de negocios y a partir de esa necesidad personal, de esa afectación, después solicitarte la rendición de cuentas. Bien. Los dos tienen razón. Pará. Los dos tienen razón. Ahora pensemos en la situación y pensemos en el derecho. Miren, uno se tiene que inmiscuir por un motivo de razonable. Y la gestión tiene que ser útilmente emprendida. Si no, no tiene derecho a la repetición de lo que hubiera gastado. Ahora bien, yo estaba planteando la situación de que el dueño del negocio dice, no te metas más, apartate del negocio, no me interesa que me arregles el caño. Pero resulta que las circunstancias fácticas me obligan a mí a que yo tenga que arreglarlo, porque si no se me cae todo el techo. En ese caso yo puedo continuar realizando. Después, ¿cómo le reclamo los gastos al dueño del negocio? Que contra su voluntad yo tuve que terminar y concluir el trabajo, porque si no yo sufría un mal mayor, a través de la acción de que, como vos dijiste, Maximiliano, hoy, ¿cómo le reclamaría? Porque si no habría un enriquecimiento sin causa de parte del dueño del negocio. Punto 1. Pero aparte, hay otro tema más. Y aquí, fíjense, vamos al principio del artículo 3 del Código Civil y Comercial. La razonabilidad. Porque las cuestiones van a depender de las circunstancias de los hechos y cómo razonablemente se ejercen y cómo razonablemente luego se van a resolver. Obviamente que siempre va a tener la obligación de rendir cuentas el gestor ante el dueño del negocio. Y va a tener derecho a reembolso en la medida que la gestión haya sido útilmente emprendida. Porque si la gestión no es beneficiosa para el dueño del negocio, o el gestor no hubiera puesto el celo y el cuidado como si fuera hasta para los negocios propios, en alguna medida no va a tener el derecho de reembolso que hoy estamos hablando acá. Miren, dice el artículo 1785. Si la gestión es conducida útilmente, el dueño del negocio está obligado frente al gestor, aunque la ventaja que debía resultar no se haya producido o haya cesado. ¿Está obligado a qué? A reembolsarle los gastos con los intereses legales desde el día que fueron hechos, a liberarlo de las obligaciones que asumió frente a terceros, ¿sí? A repararle los daños que por causas ajenas a su responsabilidad haya sufrido el ejercicio del gestor. Y por ejemplo, inclusive a consecuencia de esto salgo, me caigo, sufro daños, también hasta se vería obligado a hacerse cargo, a remunerarlo si la gestión corresponde al ejercicio de una actividad profesional o si es equitativo en las circunstancias del caso.
¿Está? Si fuera un profesional. Ahora bien, la responsabilidad del gestor por culpa. Es decir, en principio, en la medida que haya utilidad, que haya sido útilmente emprendida, siempre el dueño del negocio debe reembolsarle, debe liberarlo y debe abonarle los daños si los hubiera sufrido bien. Y hasta en algún caso remunerar. El gestor es responsable ante el dueño del negocio por el daño que a él le haya causado por su culpa. Si el gestor actúa negligentemente en la gestión, no pone el mismo empeño que para sus propios negocios, su diligencia se aprecia con referencia concreta a su actuación en los asuntos propios, como yo les decía. Si el gestor actuó con desinterés, con desidia, y no actúa de la misma manera que si actuara en sus propios negocios, actuó negligentemente, va a ser responsable frente al gestor. Son pautas a considerar y, entre otras, si se trata de una gestión urgente, si procura librar al dueño del negocio de un perjuicio y se actúa por un motivo de amistad o de afección. ¿Está? Después viene la responsabilidad por casos fortuitos y solidaridad. Pero ¿qué voy? Y finalmente habla en 1790. Las normas del mandato se aplican supletoriamente a la gestión de negocios. Si el dueño del negocio la ratifica la gestión, aunque el gestor crea que lo hizo un negocio propio, se producen los efectos del mandato entre las partes respecto de terceros. Es decir, en estos casos la gestión de negocios se subsana. En primer lugar, tenemos que tener presente que existen estos tres requisitos. Tiene que haber un motivo razonable. No tiene que responderse a una liberalidad y no debe estar obligado ni legal ni convencionalmente a intervenir e inmiscuir en los negocios. Dentro de las obligaciones que tiene el gestor, ¿sí? Esto en la relación de la gestión de negocios, porque les digo, frente a los actos los negocios que realizó el gestor como consecuencia de su actuación en interés de otro, él queda personalmente obligado, ¿sí? Hasta que venga el dueño del negocio y lo ratifique y lo libere de todas las obligaciones. Porque, por ejemplo, en el caso del caño, ante la necesidad de urgencia, contratamos un plomero, ¿sí? Y el trabajo que debe realizar manda 10 días, y en el transcurso de esos 10 días vino el dueño y se tiene que poner al frente del negocio. Y lo tiene que liberar y se tendrá que seguir al frente. En estos casos, el gestor actúa como gestor en nombre propio, pero, y tiene obligaciones, la principal obligación es dar cuenta inmediatamente de la labor que hay, al dueño del negocio de lo que está haciendo, y sobre todo debe actuar diligentemente conforme como si lo hiciera a su negocio. Esto es un negocio no representativo. El gestor está realizando negocios no representativos. ¿Está? ¿Por qué? Porque en principio está actuando en nombre propio, en beneficio de otro. ¿Quedó alguna duda, chicos? ¿Dudas? No, digamos, quedaría claro que entonces tanto el gestor debe rendir cuentas como el propietario en este caso debe cumplir con el desembolso que haya hecho en este caso el gestor para suplir su presencia con acción de reembolso por parte del que gestionó. O sea, estaría bien, las acciones estarían correctamente ubicadas. Podríamos hablar, como decía Maxi, de un enriquecimiento sin causa si lo hiciera en desconocimiento del sujeto y después el dueño decir, no, se enriqueció ilícitamente porque yo nunca habilité esto y esto no generaba un gravamen a ninguna de las partes, ni a su departamento ni al mío, por ejemplo. En ese caso sí. Bueno, bien. Lo que pasa es que el titular del bien sería un mandato, que puede ser con o sin representación. Si me avisás que se me rompió y yo te digo, bueno, dale, hacémelo arreglar, sería mandato, dejaría de ser gestión. No, pero mandato. En ese caso sí, pero si yo ponía el ejemplo de que no actuara en liberalidad en realidad, porque no te afectaba a vos. Yo no tenía por qué meterme en tu negocio, cambiar el caño de tu departamento. Lo cambio porque se me cantó y me enriquezco y después te pido una acción de reembolso a vos. ¿Me entendés? Ahí vos sí podrías actuar. Juan,
pero el gestor de negocio nunca actúa con ánimo de liberalidad. Por de eso hacer digo, en el una único caso. liberalidad. Y está Claro, no sé. actuando, pero perdóname, pará. Sí. Si está actuando con la intención de realizar una liberalidad, no es gestión. Está, No es gestión. Es un acto a título gratuito. ¿Ah? Y si está actuando con la intención de realizar una liberalidad, o en virtud de un compromiso porque está obligado legalmente, o por ejemplo el administrador del edificio, que tiene que reparar una parte común que afecta a una parte privativa, donde está obligado como administrador del edificio a hacerlo. Si hay gestión de negocios, ahí no. Ahí está en virtud de una obligación convencional y de funcional que tiene. Lo que quiero significar aparte, chicos, depende de las circunstancias del caso. Vamos a ver si hay una gestión de negocios, si en la medida que se den estos elementos, digamos, del tipo normativo que estamos hablando, ¿no? Por eso, inclusive, ustedes van a ver que el derecho privado, patrimonial, no tiene blancos y negros, sino que siempre tiene matices. No es como el derecho laboral. El derecho laboral es blanco o negro. ¿Estás en relación de dependencia o no estás en relación? ¿Me echaste o no me echaste? Punto. No hay distintos matices. En el ámbito del derecho civil y comercial, ustedes van a ver que hay infinidad de matices, porque está condicionado por las circunstancias, por un lado, por los hechos y por la aplicación del derecho en función de lo que uno también acredite el día de mañana si lo tiene que hacer judicialmente. Lo que sí dependerá de la casuística, en qué medida uno va a decir, ¿tiene obligación de reembolso? Tiene obligación de reembolso el dueño del negocio ante el gestor. El gestor tiene la obligación de rendirle cuentas, y de rendirle cuentas adecuadamente, ¿no? No es que también a través de eso el gestor se haya enriquecido, porque si se hubiera enriquecido no va a tener derecho a reembolso de lo que hubiera cobrado de más o de lo que se hubiera beneficiado. ¿Quedó alguna duda? Clarísimo. ¿No? Bueno, chicos, seguimos participando. Los veo que van bien a todos. No, hay muchos que no los veo, que no los conozco, que me gustaría conocerlos, pero bueno, sigamos así. Y la clase próxima, a ver, espérate un minuto, si yo tengo... Consentimiento, van a ver, Casal, ¿ya tuvieron con Casal? Consentimiento no tuvimos con la doctora Casal. Tuvimos, No, consentimiento lo van a ver con Oscar Escarcela. Consentimiento lo van a ver con Oscar Escarcela y después lo vamos a ver y lo vamos a... ¿Cómo se llama el grupo nuestro? Contratos Comisión 1. Bien. Acá teníamos ¿Anda la página? No, el campus no lo pude todavía figurar. Figura bloqueado igual que siempre. Igual yo estuve buscando material, estuve leyendo, ya terminé casi de leer las partes que hemos visto del material de Alterini y Mosaic Raspi, pero me han surgido dudas en cuestión de cosas que en el código comentado figuran nuevas o distintas o cambiadas de lo que figura Alterini. Y por ahí en Borda las pude ver. Está mal si puedo mirarlo como referencia, porque la doctora Casal dijo que en Borda no lo utilicemos porque genera confusión por ahí a la hora de algunos términos, dijo la de otro día. No. Voy a hablar con Casal y con Escarcela. Borda, esperen que voy a minimizar, que estoy buscando una cosa. Borda, a mí no está mal que lo lean. Si a ustedes les clarifica conceptos, en la medida que ustedes, cuanto más lean de la fuente,
mejor. ¿Claro? Sea Borda, sea Mosaiturraspe y Alterini o Lorenzetti, ¿sí? Yo por el momento estoy usando Eso Alterini, no hay problema. Mosaiturraspe, el código comentado para las cuestiones más bien de determinación, digamos, del orden del código, y por ahí en algunas cuestiones leo Borda, digamos, como para que dé un orden en algunas cuestiones, porque por ejemplo las clasificaciones y demás cosas han cambiado, y nominados, por ejemplo, en Borda no aparece, pero figura, por ejemplo, en Alterini, o hay situaciones que ya veo distintas, por eso le preguntaba. Eso está bien. Alejandro, Sí, está bien, está bien. Yo Y escribí en el aparte, grupo que no estaba nada disponible en cuanto a lo del campus. Todavía no hemos podido entrar. bueno, yo te voy a hablar porque para colmo la que es responsable de todo esto está con COVID-19 de la No, y facultad, ¿no? el problema también va a ser cuando tengamos que rendir, que al subir el parcial ahí no lo vamos a poder ver. Pero el parcial, ¿sabe qué? Es probable que lo tomemos ahora. Ay, me haces tan feliz con eso. El 19, ¿no? Figura en la currícula, el 19 parcial. ¿El 19 de octubre? ¿No es el 13? El 19 de octubre figura el parcial, bueno. No, el 13. El 13 tengo entendido yo. A ver, ya les digo. Eso lo dijo Escarcela, me parece, el lunes pasado, el doctor. Y acá yo bajé el cronograma de clase y figura el 19, por eso me confundí. Tienen razón, lo dijo el lunes pasado. A mí me figura el 13 el parcial. Martes 13. Quedan qué lindo. El 13 es el número de la suerte. Claro. Escúchenme. Sí. La Jetta es el 17, no el 13. Para los norteamericanos el 13 Jetta, para nosotros no. Escúchenme una cosa. Van a ver consentimiento contractual. Mañana, Casal, ¿qué les dijo que iba a dar? ¿Qué les dijo? ¿No les dijo nada? No, vimos interpretación la última vez con la doctora Casal. No dijo específicamente, digamos, a ver, pero vimos, hasta ahora vimos clasificación e interpretación, objeto lo vimos con el doctor Escarcela, y con usted vimos todo el resto de los elementos conmigo. Elementos con vos y la parte de representación. Porque quiero ver si Digamos, mañana, Cristina, ¿qué das vos mañana que estoy con los chicos? Bueno. Bueno, perfecto. Y te va a llevar toda la clase, claudicante. ¿Y no querés dar antecontrato? Tratativas contractuales. Así el viernes vos. Bueno, acá estoy con los chicos. Bien, bien. Entonces, espérate que lo estoy acá con los chicos. Mañana, ¿me están escuchando, chicos? Sí. Chicos, bueno, mañana la doctora Casal se les publicó, está acá en línea también, que la clase va a ser el viernes. ¿Sí? Sí, puso en el grupo que iba a ser cambiada el jueves. Eso ya lo había avisado ella, sí. A las 11:30. Y el tema que va a tratar es el antecontrato, que sigue después de representación. Bien. Y yo, escúchame, Ale. Sí, ojo con lo que decís, que están los chicos escuchando. Bueno, para avisarles, sale el campus habilité. Sí, pero no podemos abrir al campus. Ya pueden entrar y ya pude subir lo de clasificación y la clase grabada, interpretación, el PowerPoint y la clase grabada. Pero vos yo no puedo entrar todavía, no entiendo cómo vos podés. Ahora sí. Bueno. Pude entrar, podía, ellos no podían entrar. Acá se acaba de habilitar, está habilitado. Unidad 3. Bueno, ya podemos unidad verlo en la 3. unidad Me acabo de fijar yo también y también puedo, sí.
Podemos ver lo que dio la doctora, que es clasificación de contratos, que lo dio la otra vez con un PowerPoint que me había mandado, que está subido. El código comercial comentado figura, y figura el PowerPoint de interpretación y la clase grabada. Así que está en el Listo, yo voy a subir. Falta el resto de unidades. Pero olvídense que ahora. ¿Qué unidades? Esta que vimos hoy. Sí, estaba, lo habíamos puesto. Bueno, chicos, yo ahora después me voy a meter. Entonces, mañana. Anticontrato. El viernes anticontrato. Está bien. ¿Y después qué otro tema querés dar después de eso? Después de eso, ¿qué? Después de eso hoy, ¿qué te dije hoy? El contrato claudicante. Bueno, dale. Listo. Yo les voy a dar entonces desequilibrios a la próxima y ineficacia. Listo, dale. Bueno, Cris, un cariño. Chau. Chicos, listo. El viernes entonces con la doctora Casal van a ver antecontrato. ¿Sí? Todo lo que es la formación del contrato, el intercontractual, la vida del contrato, cómo se llega al contrato. Y conmigo, el lunes van a ver con Escarcela consentimiento contractual, ¿sí? Y después conmigo van a ver desequilibrios negociales, ¿sí? Teoría de la lesión, cláusulas abusivas en los contratos, del derecho de consumo y todo eso. ¿Está? Profe, Y después, ¿qué unidad es lo que vimos hoy? Hoy es la unidad 7. Ah, perfecto. Bien. Y en cuanto a lo precontractual vendría a ser, que va a dar... No, lo que va a dar el viernes. El antecontrato, pues, tratativas contractuales, antecontrato es la unidad 8. Perfecto. Bueno. Después, el lunes vamos a completar Escarcela consentimiento. Yo les voy a hablar de la unidad 9, desequilibrios negociales. ¿Entra lo que es la teoría de la imprevisión y todo eso? Sí. Ah, ese tema sí, justo lo había leído ayer sobre el tema y por eso me sonaba. Sí, entra. Lo que pasa es que, ¿saben una cosa, chicos? El tema es que todos estos temas son buenísimos. Bueno, ustedes por ahí dirán, pero son temas buenísimos. Y lamentablemente, muchas veces, es como hacemos un vuelo rasante, un vuelo de pájaro. Es decir, ¿qué les quiero significar? Harían 10 veces mejor que agarremos, por ejemplo, la teoría de la imprevisión y podemos tener una clase entera de teoría de imprevisión. Y podríamos ver los fallos y ver la casuística o ver la teoría de la lesión, la evolución de la teoría de la lesión o cómo de la transformación del derecho. Son temas que por ahí todos los temas dan para mucho, pero lamentablemente, bueno, ustedes le van a poner ese valor agregado que veo que le están poniendo y que la verdad que me alegra muchísimo. Todas las dudas que tengan, se las anotan y las preguntan. ¿Estamos? Nos podemos tomar 15 minutos, nos podemos exceder, ¿no? Yo ahora a 1:30 tengo que estar en una escribanía. Pero lo que les quiero significar, todo lo que necesiten, de todo lo que hemos visto, nosotros estamos a disposición de ustedes. Y quiero que aprendan la materia, que esta materia que es tan linda. Así que si un día por ahí dicen, profesor, necesitamos una clase o un refuerzo o un repaso, lo que sea, todo a disposición. ¿Estamos? Bueno, chicos, los dejo que el obrero del derecho se va con el pico y con la pala a procurar justicia. Nos vemos, Alejandro, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.